Este es el instante en que miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador y la policía local realizan una incursión en este terminal pesquero situado en Huaquillas, muy cerca de la frontera con el Perú. Los agentes que integran el batallón de infantería motorizado número 1 irrumpen en este inmueble y repelen la ofensiva de los atacantes que están en el interior. Tras varios minutos hacen su ingreso y recuperan dicho local, capturando a 2 terroristas e incautándoles 66 cartuchos, así como armas de largo alcance. Parte de las noticias que tendremos hoy en el noticiario. Por lo pronto, vamos a revisar juntos los titulares de la jornada. 329 terroristas detenidos y 10 muertos. Es el balance del tercer día de crisis en Ecuador. Gobierno anunció la deportación de 1.500 presos extranjeros tras motines en varios penales del país. Gobierno descarta cerrar frontera norte tras hechos de violencia en Ecuador. 700 policías y militares reforzarán la zona. Presidente Dina Boluarte se comunicó con su par ecuatoriano para expresarle la solidaridad y respaldo del pueblo peruano. Choque en la Panamericana Sur en Ica deja 2 fallecidos. Víctimas perecieron calcinadas luego de que camión y furgoneta se estrellaran frontalmente. Pánico en Surco al producirse un incendio en depósito dentro de estacionamiento de la Clínica San Pablo. 10 unidades de bomberos controlaron la emergencia. Jorge Fossati fue presentado como entrenador de la selección peruana de fútbol. Afirmó que disputar la Copa América le seduce y que trabajará para ver a Perú en el Mundial. Intervenciones como la que veíamos al inicio del programa forman parte de la guerra sin cuartel que ha declarado el gobierno ecuatoriano al crimen organizado. Como primer balance, más de 300 terroristas ya están bajo custodia y 5 abatidos. Hemos detenido a 329 terroristas. Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Se trata del primer informe oficial presentado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, tras el día de furia que atravesó Ecuador. Hemos capturado 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Sobre la situación de los 139 secuestrados por los reos en las prisiones en todo el país, Vela precisó que, según la información que recibió del Servicio de Cárceles, no existe ningún rehén que haya sido asesinado. Al momento nosotros estamos conteniendo cualquier evento que pudiera suscitarse. Y es que las calles de Ecuador amanecieron militarizadas 24 horas después de los disturbios. Las persecuciones criminales fueron el foco de los militares. En la ciudad de Esmeraldas, los agentes atacaron la guarida del grupo terrorista Tiguerones. Porque los policías ya bajaron de allá, quemaron esa casa. Más temprano, el presidente Daniel Noboa anunció que deportarán a 1.500 presos extranjeros, entre ellos peruanos, colombianos y venezolanos. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Se informó que las clases han pasado a modalidad virtual. Algunos comercios se han visto obligados a cerrar.
Además, el ejército detuvo a 2 terroristas con armamento en la frontera con nuestro país. De momento, cientos de soldados y policías buscan al capo de la banda criminal de los choneros, Adolfo Macías, alias Fito, y al otro jefe criminal, Fabricio Colompico. Se informó que ambos escaparon de prisión. El gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado sobre el anuncio de deportación de presos extranjeros dispuesto por su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. El ministro de Justicia de dicho país, Néstor Osuna, contestó señalando que no hay espacio en las cárceles para mantener a los reclusos. Las cárceles colombianas, por supuesto. Afirmó que si bien los sentenciados son expulsados en la frontera, se debe revisar la situación legal de cada uno. Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos disponibles, no, por supuesto que no. Pero esperemos a ver si realmente ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, están con la colaboración del gobierno de Colombia en todo lo que podamos hacer dentro de la ley. Espero que no lleguemos a una situación como la que usted nos menciona, pero si eso ocurriera, pues aplicaremos las consecuencias de la ley, que son las que le he descrito hace un momento. El Estado peruano facilitará las investigaciones sobre el presunto tráfico de armas a Ecuador, han anunciado los ministros de Defensa e Interior en Tumbes. Ambos garantizaron un gran despliegue de las fuerzas del orden en la frontera. Al llegar a Tumbes, definieron con los altos mandos de la policía y del ejército las acciones a emprender para reforzar la frontera con Ecuador tras los acontecimientos criminales ocurridos el martes en ese país. El reforzamiento de la frontera con 400 efectivos policiales. Aparte de ello, el día de ayer llegaron 50 INOES y acaban de llegar 50 INOES más. Dejar en claro de que no está en la agenda establecer un cierre de fronteras porque eso perjudicaría el comercio y las relaciones. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Víctor Torres, fueron recibidos por las autoridades tumbesinas, quienes informaron que son víctimas de amenazas. Hemos sido víctimas de amenazas, de extorsión y de pago de cupos. Los miembros del Ejecutivo volaron en helicóptero siguiendo la línea de frontera entre Perú y Ecuador correspondiente a Tumbes. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, manifestó que se habían observado 5 puntos críticos que habían de reforzarse con vigilancia de la policía y elementos del ejército. Manifestó que no se debe afirmar que los armamentos usados por la delincuencia de Ecuador provienen del Perú. No se ha verificado esa información. Acompañados del general David Ojeda, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, visitaron el cuartel Sarumilla, donde se observó al personal militar listo para apoyar a la policía. El ministro Chávez Cresta indicó que el reforzamiento se repetirá en las otras regiones fronterizas. En el marco de la declaratoria de estado de emergencia, contamos con todos los efectivos en cada una de las regiones. Hablamos de Tumbes, de Piura, de Cajamarca, de Amazonas, de Loreto, en donde se va a declarar la zona de emergencia y vamos a apoyar a nuestra policía. Los ministros negaron que pueda replicarse en nuestro país el asalto de Lampa a canales de televisión, universidades, centros comerciales o cárceles. Pidieron calma a la población. Para actualizar la información, estamos enlazados vía Zoom con nuestro colega, periodista peruano Ricardo Burgos, corresponsal, enviado especial de Noticias CN+, de Televisa México. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Nicolás. Bueno, Ricardo, desde Quito, la capital ecuatoriana, a esta hora, ¿qué se vive en ese país? Y luego vamos actualizando la información. Ricardo, por favor. Bueno, estamos en la antesala, prácticamente falta poco menos de 3 horas para que se inicie el toque de queda. Esto se enmarca dentro del estado de excepción que rige por 60 días aquí en el Ecuador. La medida se desarrolla hasta las 5 de la madrugada y, por supuesto, esto genera, grandes contratiempos, especialmente en lo que se refiere a los viajes en el aeropuerto internacional. Hay grandes filas de vehículos que no se pueden movilizar rápidamente por estos operativos de control y cateo a todas las personas
están en estos vehículos la Fuerza Armada, está recorriendo no solamente Quito, que es la capital del Ecuador, sino también Guayaquil y las principales ciudades de la zona costera, que es precisamente el bastión donde campea el narcotráfico aquí en Ecuador, Nicolás. Guayaquil podríamos decir que es el epicentro, pero ¿ha llegado la violencia también a Quito? Además de las cárceles, quiero decir, por supuesto. Bueno, sí, aquí en Quito, por ejemplo, se produjeron ataques contra 3 puentes. El día de hoy en la Panamericana Norte se colocó un explosivo. El estallido no tuvo mayor significado, pero sin embargo sirve, digamos, para efecto de los terroristas o de los narcoterroristas, como lo significa el gobierno del Ecuador, claro, para intimidar a la población. Por eso el presidente ha reiterado nuevamente, el presidente Daniel Noboa, que el Ecuador se encuentra actualmente en un estado de guerra. El jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada también ha dicho que este régimen de excepción que dura 60 días no implica que esta operación militar se va a llevar a cabo en ese periodo y que en ese tiempo se va a devolver la paz al Ecuador. Por supuesto, esta es una campaña que demorará mucho tiempo. Hay que recordar que el tema de la violencia, del tema de la inseguridad en el Ecuador, claro, viene ya de hace muchos años. Claro que sí. Justamente la siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? Si bien es cierto, ayer lo conversábamos con un analista internacional, esto viene de 2 gobiernos atrás, ¿no? Del presidente Moreno, el presidente Lasso. Hay muchos que consideran que el gobierno de Correa fue el que terminó propiciando esto que para unos es un narcoestado. La escalada, digamos, ha ocurrido, digamos, en estos últimos días, pero hay también la sensación de que el gobierno ecuatoriano, Ricardo, ha actuado rápido, ¿no? Ya se habla de la expulsión de estos presos, de 1.500 presos, además de terroristas capturados, que son 329, 41 rehenes rescatados, 28 presos fugados que han sido recapturados, ¿no? Sobre todo de las bandas Choneros y Lobos. Aún así, el país sigue en vilo, pero se está actuando y se está actuando rápido. Además, por cierto, con el apoyo de la comunidad internacional. Hoy la Casa Blanca ha anunciado que apoyará a Ecuador. No ha mencionado todavía cómo, pero ha adelantado ello. Bueno, sin duda ese es el balance positivo de este tercer día. Hay que recordar que en las últimas 48 horas una ola de violencia envolvió a este país. Hoy Ecuador está en una tensa calma. Los colegios, como tú sabes, no han abierto sus puertas. Los chicos, los colegiales no han ido a clases, tampoco los universitarios. La mayor parte de los negocios en Quito y las principales ciudades del Ecuador permanecieron cerrados por esta especie de temor y miedo a qué es lo que va a ocurrir. Afortunadamente para la población de este país y también para el gobierno, hoy no ocurrieron incidentes mayores, pero sin embargo la Fuerza Armada y la Policía está patrullando constantemente las calles para evitar cualquier eventualidad. Correcto. El saldo negativo podría decirse, Nicolás, que sigue siendo el tema de las cárceles. Hay 5 prisiones donde todavía no se logra sofocar, digamos, esta insurrección de los delincuentes que ahí se encuentran, y se mantienen, según las informaciones oficiales, todavía a 139 personas como cautivos, como rehenes, 125 de ellos agentes penitenciarios y 14 trabajadores administrativos. Ayer hablábamos mucho también con un colega, pero ecuatoriano, sobre las fake news, ¿no? Las noticias falsas, porque hoy por las redes sociales se comparte de todo y hay muchas personas que no suelen o no están capacitadas para verificar la información. ¿Cuántas personas han fallecido? Hasta el momento se hablan de 10 muertos, pero entre ellos hay 5 terroristas, o estamos hablando solamente de ciudadanos, además de agentes penitenciarios y policías. ¿Cuál es la cifra real, Ricardo? Te pregunto esto porque dentro de estas imágenes que se propalan hay mucha violencia, incluso hasta niños heridos se pueden apreciar. Bueno, el balance oficial hasta el día de ayer era de 8 víctimas fatales. Luego esta se elevó a 10. Si a eso le sumamos los 5 terroristas abatidos que ha mencionado hoy el jefe del Comando Conjunto, tendríamos que hacer una operación y diríamos que este conflicto ya lleva y eleva el saldo de víctimas a 15. Pero esa no es todavía una información oficial que haya proporcionado el gobierno del Ecuador. Ricardo, una última consulta. Al inicio de la conversación, de la entrevista, hablabas del aeropuerto. ¿En qué sentido mencionabas tú los vuelos internacionales? En el sentido de que hay muchos ecuatorianos que están saliendo
apresurados del país, de pronto delegaciones diplomáticas, y te consulto eso también toda vez que el gobierno peruano ha dicho que no va a cerrar la frontera, no va a cerrar las fronteras. Por ende, y en conflictos como estos, claro, cuya relevancia es mayor, o sea, digamos que ojalá que no lleguemos a eso, pero hay muchos desplazados. ¿A qué te referías con lo del aeropuerto? Bueno, más que nada porque hay muchos gobiernos que han aconsejado a sus ciudadanos a no viajar en estos días al Ecuador. Esta es una medida que normalmente adoptan las cancillerías de estos países. Pero adicionalmente, en el caso de este país, hay muchos vuelos aéreos internacionales que venían de otros destinos hacia Quito o Guayaquil, pero que suspendieron sus operaciones